Buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a hacer un recuento de cómo ha transcurrido la situación política y económica en Latinoamérica durante este año 2016, que ya ha iniciado noviembre. Esto va rápido, señores. A nivel político hemos tenido un año muy complejo, con hechos políticos de gran relevancia y repercusiones a nivel económico y social en todos los países de América Latina. Elecciones, cambios de gobierno, Perú con la elección de Pedro Pablo Kuczynski como reacción al fujimorismo, en nuestro país reelección, en Nicaragua la posible reelección de Daniel Ortega este 6 de noviembre. Bueno, en las elecciones presidenciales anteriores, dígase Costa Rica, Salvador, Panamá, Bolivia, Uruguay, en todas estas la tendencia predominante en América del Sur ha sido hacia la continuidad de los oficialismos, centro-izquierda en este caso. Sin embargo, a final del 2015 podíamos ver cambios, por ejemplo, en Argentina, con la elección de Macri y sus medidas económicas tomadas con los fondos de inversión buitres, los llamados buitres, que permitieron como que esta disputa judicial se saldara o se mejorara e impidió que Argentina entrara en default, esto producto de la grave crisis que vivió económica. Bueno, la verdad es que con las medidas como los países, tanto Argentina como ahora Venezuela, ha dado un pequeño giro hacia la derecha, porque Venezuela es la primera vez en todos estos años donde la oposición ha tomado más poder en estas elecciones congresuales que colocan las cámaras en manos de la oposición. Estos intentan, obviamente, por todos los medios, tener el referéndum revocatorio para la salida del presidente Maduro. Este mandato se supone que expira en el 19. Bueno, esto indica un pequeño giro hacia la derecha, como he dicho. En Bolivia se realizó el referéndum en febrero, donde Evo Morales no logró el plebiscito para que la ciudadanía le ratificara la reforma de la Constitución adoptada el año pasado, que posibilitaría a Evo Morales una nueva repostulación en el 19. Sin embargo, su popularidad no está mal y se espera que su gobierno continúe con logros, aunque Evo se ha visto salpicado por algunos escándalos de corrupción y la economía se ha enfriado un poco por el bajo precio del petróleo, y ya que Bolivia ven que vive de la exportación del gas a los países vecinos. Bueno, en Colombia nos sorprendió a todos el respaldo al no en el referéndum al proceso de paz entre el gobierno y las FARC, refiriéndose a las formas que quedarían parados los insurgentes. En el caso de Brasil, bueno, los escándalos de corrupción arropan desde Dilma Rousseff hasta el presidente actual, los ministros y las compañías brasileñas más poderosas. En Haití continúa la situación compleja y delicada, el proceso electoral con elecciones aplazadas, sin seguridad de tiempo, y el pueblo inmerso en una situación de miseria, de desorden. Y lo que más me preocupa en cuanto a las relaciones con la República Dominicana, ha habido denuncias constantes hacia nuestro país en distintos aspectos en los que nos relacionamos. Ha sido difícil implementar el comercio, ha sido difícil el proceso de las migraciones, y la última noticia de que mandaron a salir los soldados de Haití, que aunque pudimos no haber llevado soldados con armas largas, también es importante que había que sostener a estos camiones. Bueno, un acontecimiento que también no quiero dejar de mencionar son los Panama Papers, que revelaron paraísos fiscales de jefes de Estado y de todo esto que se vio aquí. Bueno, la verdad es que son muchas las cosas que vamos a ver esta noche. Yo quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados. Vamos a darle la bienvenida a Fausto Liz, a Roberto Álvarez y a Wilfredo Alemani. Y vamos a comenzar a desarrollar este tema, que es largo. Vamos a comenzar por lo más actual, que es Venezuela. Hemos visto que en este diálogo entre la oposición y el gobierno se ha unido, además de UNASUR, el Vaticano, con este representante, que van a hacer la reunión hoy, supuestamente hoy domingo. Estamos grabando antes del domingo, o sea que las cosas pueden variar un poco de aquí a allá. Quisiera comenzar este conversatorio con Roberto Álvarez. Roberto, me gustaría escuchar cuál es tu opinión acerca de
cómo se llevarán a cabo estas conversaciones. Como dije, es la primera vez que la oposición tiene tanto poder en Venezuela. Sin embargo, no ha sido fácil después que obtuvieron las cámaras, porque el gobierno se ha empeñado en boicotear todo lo referente al referéndum. ¿Qué va a pasar ahora con este nuevo ingrediente de la iglesia pues inmiscuida en lo que son estas conversaciones? Gracias Mónica por la invitación. Buenas noches Fausto, buenas noches Wilfredo. Mira, como tú has señalado, está ocurriendo un reflujo, unos cambios muy significativos en nuestro continente, en las Américas. Pero en cuanto a Venezuela se refiere tu pregunta, primero creo yo que es importante tener el antecedente de que en Venezuela, en la actualidad, hay dos factores que están influyendo notablemente sobre el curso de los acontecimientos. Uno es, obviamente, la desaparición de Hugo Chávez, en el sentido de que su sustituto, el presidente Nicolás Maduro, no tiene el carisma, no tiene el atractivo, no tiene la inteligencia de Hugo Chávez. Después de una persona con tantos años del poder como Chávez estuvo, pues ha resultado realmente un cambio notable, dramático. Eso por un lado. Por el otro es el precio del petróleo. La caída de los commodities, de las materias primas en general, pues ha implicado que el déficit que sufre hoy en día Venezuela se ha traducido en una cantidad de escaseces, entre ellas principalmente en los medicamentos básicos. Estamos hablando en los hospitales públicos, la carencia de gasas, antibióticos, etcétera, y de alimentos. Entonces, ese es el antecedente que lleva a esta, en parte, a esta gran pérdida de popularidad del gobierno, y específicamente de Nicolás Maduro, que permite que la oposición ganara de una manera rotunda en la Asamblea Legislativa en diciembre del año pasado, con básicamente logrando una mayoría calificada con unos 2/3. Aunque ha habido una impugnación a 3 de los diputados, etcétera, no vamos a entrar en eso. De todas maneras, ese es los antecedentes de lo que ocurre. En la Constitución hay un mecanismo que tú mencionaste, que es el referendo revocatorio, que la oposición puso en marcha. Y que fue creado por ellos mismos, por el gobierno de Chávez. Correcto, eso fue Hugo Chávez específicamente quien quiso y pidió que se incluyera ese mecanismo. El Consejo Nacional Electoral ha establecido unas nuevas reglas que realmente no estaban contempladas y han sido consideradas por la oposición como obstáculos para retrasar el referendo revocatorio. No vamos a entrar, pero hay una diferencia muy importante si el referendo se hacía antes del 10 de enero del año que viene o después del 10 de enero. Ese plazo fatal implica que si se le celebraba antes del 10 de enero, la elección podía revocar el mandato del presidente y exigiría nuevas elecciones. Y por eso se supone que ellos han estado boicoteando para que no dé tiempo a hacerse antes del 10 de enero. Si se hace después del 10 de enero, entonces en ese caso, y gana el sí, de revocar, lo que sucede es que solo sale el presidente y asume el vicepresidente el periodo por el tiempo que le falte. Entonces, esto de nuevo es los antecedentes que lleva a que recientemente, por motivos realmente que lucen inconstitucionales, 5 o 6 tribunales penales decidieran que la recolecta de firmas del 1% que ya pasó, que se hubieran ocurrido fraudes en eso, y por lo tanto mandó a suspender la recolección del 20%, que es otra parte del referendo. El Consejo Nacional Electoral hizo suya esas suspensiones y por lo tanto ha pospuesto el referendo. Ese es el momento inmediato que lleva hace unos pocos días atrás, a que el Vaticano, la Santa Sede, de repente apareciera como un mediador, ¿no? El nuncio apostólico del Vaticano apareciera en Caracas y de repente el presidente Maduro visitara al Papa
andaba en el Medio Oriente y de repente se encuentra en una visita en Roma. Esto es, mira, desde mi perspectiva, esto es muy saludable, debe ser aceptado, bienvenido por toda América como un momento importantísimo, si existe realmente de las dos partes la voluntad del diálogo. Y eso es lo que todavía no sabemos, ¿no? Si está presente esa voluntad. Sí, bueno, yo veo difícil la situación porque no sé cómo reaccionará Maduro, que está tan apegado al poder. Wilfredo, ¿cómo ves tú la posición de Maduro versus la posición del Vaticano? Que yo creo que además en un país sumamente católico y creyente como es Venezuela, sería un mediador muy importante. Bueno, lo primero que quiero decir es que lo de la representación del Vaticano era una de las exigencias que había hecho la oposición y que Maduro se había resistido. Y al final eso, en la dirección que tú señalas, es importante, pero era una de las cosas que ellos habían pedido y no se le habían concedido. Yo pienso que depende de lo que ocurra en estos días. ¿Por qué? Porque también el que le aceptaran ahora que el Vaticano participe y de todas maneras se haya suspendido el protocolo de la búsqueda de completar el expediente del revocatorio, al final después pueden alegar que ya no se puede porque se venció el plazo. Claro. O sea que ellos lo van a hacer porque eso es lo que buscan. Bueno, realmente es así. O sea, ellos han estado jugando, el gobierno ha estado jugando a la trapisonda. Fíjate que Maduro se va de viaje en momentos en que estos tribunales que no están facultados para tomar decisiones, los penales, porque lo tomó una autoridad que era el Consejo Electoral, que es una superestructura. En la Constitución le señala que es la autoridad en materia penal, en materia electoral. Así como la suspensión de que por alegado fraude de algunos legisladores, también eso violentaba los procedimientos porque se supone que una decisión administrativa no puede anular lo que fue una elección directa en las elecciones. Así que todas esas cosas que se han estado haciendo, lo que han estado buscando es que prolongar el periodo en que Maduro puede estar y que se evite el revocatorio. Y están apostando también a la otra situación que se está dando, que es que los precios del petróleo han estado subiendo. Y ellos quisieran atrapar un precio alto para tener más recursos y ver cómo les va en lo que significa la favorabilidad de los venezolanos con respecto a la situación que tienen. Porque si recibe muchos recursos como consecuencia del aumento de los precios y puede aprovisionar, que es uno de los principales problemas que hay, que la gente no tiene acceso al consumo por la situación que conocemos que se ha producido. Es decir que es una situación delicada porque la oposición también sabe que eso va en contra suya, indirectamente, y quisieran garantizarse, y esa es su posición dura, garantizarse que se siga con el procedimiento que había. Vamos a ver hasta cuánto tiempo puede esa situación esperar antes de que se radicalicen las dos posiciones y se llegue a un punto en que nadie lo desea. Fausto, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que pasará en los próximos días ya en Venezuela? Mira, en Venezuela lo que está ocurriendo es un festival de lo irracional. Una crónica absurda. La oposición con una desesperación y una ansiedad por poder vergonzante. El gobierno con una ausencia de liderazgo descomunal. Nadie parece apto para gobernar Venezuela. ¿Por qué descalificas la oposición mencionando? Porque la oposición política en Venezuela, además de que tiene una fragmentación enorme que ha venido resolviéndose a través de la mesa de una unidad democrática, traduce acontecimientos internos en la política venezolana para ocultar sus propias contradicciones internas. Acelera. Te lo digo porque estoy al tanto del tema. Y aunque me duele el comportamiento de los amigos del partido del expresidente Chávez, con quienes comparto en un escenario internacional que se llama el Foro de Sao Paulo, que preside el expresidente Lula da Silva, no quiere decir que tenga un sello gomígrafo para apoyar todos sus errores y todas sus acciones, en algunas ocasiones fuera de lógica,
No voy a analizar el liderazgo de Chávez con el de Nicolás Maduro. No lo voy a medir. Chávez era un centauro. No, Chávez era otra cosa. Claro, Chávez era Chávez porque tenía el petróleo a $140. Influía. Influía, no, determinaba. Sí, decidía. Determinaba. Sí, pero el carisma de Chávez versus Maduro Sí, también pero- es... Sí, pero si hubiera estado Sí, el pero precio... con- Sí, claro, no hubiera hecho nada. Sí, pero con $140 el petróleo, Claro. cualquiera es carismático. Claro. Déjame decir. Sí. Conocí a Chávez perfectamente, como conozco a Maduro, conozco sus cualidades, reconozco que Chávez construyó un liderazgo, reconozco que Maduro heredó, no es lo mismo, ¿verdad que sí? Se articuló el liderazgo de Chávez sobre la base de la denuncia social, del combate al modelo neoliberal, de su confrontación con la vieja partidocracia y de la reinstalación de un nuevo modelo de repartición social en el que el gasto social fue aumentando sobre las clases más desposeídas. Sí, como dijimos por los hay que precios del reconocer petróleo eso. también. Claro, repartió el capital del petróleo y también fue una multinacional de solidaridad. Ese acuerdo de Petrocaribe, solo Chávez podría hacerlo. Somos a veces ingratos y nos olvidamos que cuando vino la crisis del 2008 o del 2009, si Chávez no nos lanza a nosotros ese tubo de salvamento, estas economías pequeñas iban a sufrir. Bueno, daños ya eso terribles. es otro tema, pero no sé cómo nos vamos a No, hacer ese es un- si ese- sube el petróleo No, pero ese es un en tema. nuestro país. Ese es un tema muy importante porque hay que ser agradecido. Pero yo pienso que en Venezuela no va a pasar nada. Ni la oposición puede derrocar al presidente Maduro, ni el presidente Maduro se puede dar el lujo de disolver el Parlamento. ¿Y qué va a pasar entonces con la Yo pienso- población desesperada? No, es que eso es cuestión de ansiolítico político. Ahí hay mucho de inmadurez. Ahí hay mucho Y todos de- los venezolanos que están Ahí llegando oye, a nuestro país y a ahí los está demás. la misma inmadurez que le vi a Patricio Aylwin y a el expresidente Frei cuando declararon inconstitucional el gobierno de Salvador Allende en el 73 y pensando que acelerando la caída de Allende la democracia cristiana tomaba el poder. 18 años le costó esa locura. Es distinto. Entonces, yo sé que es distinto, pero te quiero decir, las prácticas son las mismas. Porque ellos acusan a Chávez de comunista, de cubano, a lo mismo que decía Patricio Aylwin que iba a llevar a Allende a Chile. ¿Cuántos años tiene el chavismo en el poder? No, pero escúchame, ahí voy. Allende lo que estaba llevando a Chile era hacia una transición democrática, acelerando la popularidad. Comenzó con un 33 y ya en el año 73, en las elecciones municipales y congresionales, ascendió a un 45. ¿A qué es que le tiene miedo la oposición venezolana? A los precios del petróleo. A que se recuperen los precios del petróleo. En Venezuela tú le entregas el poder a la oposición hoy y en 3 meses están pidiendo un revocatorio contra ella. Indudablemente los A ver precios si del me petróleo entiende. son Los precios del definitorios, petróleo como son el dijimos. factor de estabilidad y gobernabilidad de esa nación. Esa nación prácticamente es inviable con el precio a un 40. Es que es inviable como nación. ¿Por qué? Porque el aparato productivo fue liquidado. Claro, hay que reconocerlo. El aparato, El aparato productivo, fue liquidado por el agrícola, gobierno. industrial, el sector financiero, la confianza. ¿Por quién de fue- lo- de por los quién hogares. fue liquidado? Eso vino siendo liquidado no solamente por Chávez, porque hay que ser justo históricamente. Eso vino siendo desmontado gradualmente a partir de que el petróleo fue jugando un papel determinante en la economía, ¿no? Entonces yo pienso que ahí jugó un papel Acción Democrática, el COPEI, que no fueron reformulando el modelo económico de Venezuela y convirtiéndolo en una estructura alternativa. No, Chávez fue producto de eso, de que Claro, el COPEI claro. y Pero- los partidos no pero- se supieron pero manejar. yo pienso que como decía Schlesinger en su prestigiosa obra Los ciclos políticos de América Latina, son 20 años que dura un ciclo político en América Latina. 20 más, 20 menos. Son 20 años. Y tú entonces dirías como Entonces, Gardel que 20 años yo- no es nada para no, Venezuela. No. Para Venezuela no. Tampoco lo son para República Dominicana. Sí. Porque oigo a mi estimado amigo Leonel Fernández hablando de presentar el proyecto 2048. Estos son 44. peores. Estos están hablando de 44. gobernar 50 años, como mínimo. Entonces, y anda presentándolo con toda una justificación de datos y números, que no es el caso. Yo sí pienso que cuando tú coges
el gobierno de Chávez, que lo alcanza en el 98. Del 98 al 2018 son 20 años. Es casi exacto. Bueno, al 19 son 21. Pues yo pienso que la oposición, ya que estamos concentrados en el tema de Venezuela, estamos grabando días antes este programa, para que nadie interprete un error de valoración y de juicio. Yo pienso que la oposición está muy ansiosa por poder. Le quedan 2 años al gobierno. Que lo espere. Han aguantado 18. Que lo espere y quién sabe si son 20 o 22. Han soportado 18. ¿Por qué dar un salto al vacío, declarando inconstitucional el presidente Maduro? No tenemos que ir a la pausa, y provocando Fausto. la participación imprudente, posiblemente, de las Fuerzas Armadas, que van a tener que tomar una decisión, ¿verdad? Nos vamos a la pausa, Fausto, pero te recuerdo que el propio presidente Hugo Chávez fue que contempló esta figura del plebiscito como constitucional. Nos vamos a la pausa. Pero primero está la realidad. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi wifi con mi madre y con mi hermana. Veo películas sin pararle a nada, porque me está tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi bolsillo rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por 3 meses. Win te está tirando los gigas por la ventana. Win Telecom, sé libre con el viento. Bueno,
Bueno, aunque estamos grabando antes del domingo, todos estamos pendientes de estas conversaciones entre la oposición, el gobierno y el Vaticano, ahora con esta nueva mediación que ha mandado el Papa Francisco. Tú decías algo en la pausa, Roberto, sobre Venezuela. Sí, mira, yo tengo una visión poco diferente de la de Fausto en relación a la oposición. Obviamente, han cometido errores, sin duda alguna, eso claro. Pero en relación al referendo revocatorio y en relación a la persecución que hay en Venezuela a los líderes políticos, hay en Venezuela presos políticos, eso es innegable. Sí. Y aún más recientemente se le ha prohibido la salida al exterior a otro grupo de los líderes políticos, entre ellos a Capriles. En realidad esto es algo inédito, esto no había ocurrido a este nivel bajo Chávez, es decir, ahora mismo hay un acoso a la oposición política. Y a la Asamblea, al Parlamento, no se le ha permitido actuar, pueden haberse excedido en algún momento, pero no se le ha permitido actuar dentro de sus funciones constitucionales. Y en el referendo revocatorio no hay duda alguna, por lo menos para mí, de que el gobierno ha hecho todo lo posible por parar el revocatorio. Ante esa situación se va arrinconando a una oposición y realmente hay una crispación política que es comprensible de parte de la oposición. Y la salida de los venezolanos también a todas partes del mundo. Aquí mismo tenemos una comunidad que ha venido en Miami, o sea, están desesperados. Yo dije que no iba a hablar de Venezuela, pero sí voy a decir algo a propósito justo de lo que se ha hablado del tema. Yo creo que, primero, yo no creo que Chávez fuera un demócrata. Chávez aprovechó una coyuntura, tenía muchos recursos, pero lo dilapidó como cualquier borracho. Eso de estar regalándole dinero a los obreros ingleses y a los obreros americanos, porque eran pobres, esas son cosas absurdas, y demostró que el dinero que manejó, que fue todo el dinero del mundo, más de 800 mil millones en su periodo, y que ahora tan pronto bajaron los precios del petróleo, se derrumbaron, Venezuela se ha derrumbado igualmente. Es decir, no guardó pan para mayo porque en su concepción, en su modelo económico, no estaba contemplado nada de eso. Todo es el imperio, todos los problemas que Venezuela tiene se lo provocó el imperio, no el imperio. Usted ha manejado recursos y usted no los distribuyó de manera adecuada, no sembró donde podía venir, cuando viniera la situación cíclica de crisis, tener recursos, Venezuela se cayó. Y Maduro ha demostrado una inmadurez impresionante para manejarse en una situación difícil. Y como Roberto decía... Es que Maduro no estaba preparado para ser presidente. Y como Roberto recordaba, realmente esa actitud antidemocrática del sector chavista, le ha dado continuidad de manera increíble, es decir, cercar a la oposición dentro del modelo que ya conocemos, es decir, un modelo que camina hacia el totalitarismo, donde todos los poderes están en manos del Estado, y él lo tuvo porque tenía recursos, pero inmediatamente el pueblo venezolano ve una brecha que se combina con una situación crítica, se le aleja. Y yo lo que quisiera es que la oposición por lo menos pudiera consolidar una visión de oposición, aunque fuera en una transición, para reponer los poderes democráticos que en ese momento se esgrimieron y se colocaron en la Constitución. O sea, Chávez lo hizo quizás pensando que eso le garantizaba a él continuar, claro, en situaciones en que están claras que era si había recursos. Si no lo hay, pues se produce lo que hemos estado viendo en este momento. Bueno, vámonos a la pausa. No, vámonos a lo de Venezuela. Ok, dime tu opinión brevemente. No, te la digo después de la pausa. Ah, después de la pausa. Sí, volvemos. Mejor así.
Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi wifi con mi madre y con mi hermana. Veo películas sin pararle a nada, porque me estás tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi bolsillo rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por 3 meses. Win te está tirando los gigas por la ventana. Win Telecom, sé libre con el viento. Bueno, antes de pasar a la situación actual de Colombia, Fausto Liz se revela en la pausa y quiere decir algo. No, no me revelo. No te revelas. Yo lo que pienso es que tú tienes un programa para generar luz, Claro. no oscuridad. Y como tú tienes un programa tan elegante y tan bello, dedicado a articular un esquema de pensamiento plural en tu televidente, lo correcto es que se enfoque el análisis sobre la situación de Venezuela desde una perspectiva amplia. Mira, a mí me tocó estar en Caracas el día del golpe, que montó esa oposición que está ahí. Todos estaban ahí, metidos en el golpe. Esa oposición que tuve ahí ahora con piel de corderito, Tú dices en el golpe de Estado que le dieron que Cuando se le le dieron a intentó Chávez hacer, dar, sí. No, pero perdón, que se le intentó dar Sí, sí, a un sí, sistema sí. constitucionalmente electo y que el grupo de Río Betuvo a partir de la aplicación de la Carta Democrática en San José, Costa Rica. Sí, y Primera entonces- mancha, Ok, pri- sí. perdón, primera mancha que tiene la oposición venezolana. No jugó limpio. No jugó limpio. Intentó un golpe. Mucha suerte tienen ellos que no están fusilados Y Chávez, o presos. y Chávez también. Pero perdón. Porque Chávez intentó un golpe Pero de Estado claro antes, que ¿te acuerdas? sí. Pero claro que Ok. sí. Porque una cosa no justifica la otra. Ya. Wilfredo, lo que pasa es que este es un pueblo con una ritma histórica. Este es un pueblo. Pero entonces que están coge- a mano, están este a es mano porque cada uno lo no, intentó. nada está a mano, porque ese pueblo eligió a Chávez 8 veces. 8 veces. Sí, pero Nadie ha sido acuérdate electo que 8 Peña veces. Gómez No, pero escúchame. decía que la Pero- reelección era el peor de los cánceres de Latinoamérica. Pero perdón, pero yo te quiero decir, ese pueblo lo eligió 8 veces, a voto limpio, y nadie pudo demostrar nunca un fraude. Y te voy a dar razón en algunos aspectos. Yo no vería bien que Danilo Medina se Yo reeligiera tampoco de lo vería nuevo. bien, pero prepárate para el 20, que va a ser candidato de nuevo. ¿Ya? Y tú seguramente votarás para él. Entonces, a ver si te entiendo lo que te quiero decir. Mira, la oposición venezolana carece de madurez y de calidad moral. Nadie me está hablando a mí de que el chavismo es lo peor y la oposición es lo mejor. No, ambos han cometido errores. Ambos, y los dije desde el Nadie es principio. perfecto. Ambos han cometido errores brutales. Uno intentando derrocar un gobierno legalmente constituido, electo por un pueblo, por una gran mayoría. Y el gobierno de Carmona, que cogió el poder con el golpe, disolvió los poderes. Lo disolvió todo. Disolvió el Parlamento, disolvió todo, para que lo sepa. Sin embargo, el contragolpe restableció todos los poderes de Venezuela y estableció el poder de Chávez. Estaba yo en Caracas ese día, venía de Bogotá, de la presentación del programa de gobierno de mi amigo Horacio Serpa, candidato del Partido Liberal. Me tocó esa desgracia ya. Tuve que chuparme 2 días en ese conflicto. Entonces tú Y lo que vi planteas en es vivo. que la oposición debe esperar. Entonces, la oposición, para tú analizar la situación política de Venezuela,
un país que ha sido tan solidario con nosotros, tan solidario No, eso con está nosotros, claro. óyeme, tan solidario con nosotros, en todos los aspectos, desde 61, cuando me ayudó a salir de Trujillo, luego pasando por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que llamó a Joaquín Balaguer el 17 de mayo de 1978 y le dijo a Joaquín Balaguer, usted le entrega o le bloqueo el petróleo. O sea, aplicó el poder de Venezuela para de alguna manera, ¿verdad que sí?, traer la democracia a este país. Y luego en el 2008 hace un tercer gesto. Bueno. Venezuela con nosotros. ¿Qué nos hace? Nos aplica el programa de Petrocaribe, que tú sabes lo que implicó económicamente. Claro, que gracias a Dios por eso estamos bien ahora mismo económicamente. No es que estamos bien económicamente. No, pero estamos mejor. Estamos muy mal económicamente. Pero estamos mejor Pero con nos Petrocaribe, salvó en claro, esa crisis mundial de la economía, a nosotros y a todas esas pequeñas economías del Caribe. Entonces yo pienso que analizar el tema de Venezuela no puede ser apasionadamente, tiene que ser equilibradamente, prudentemente. ¿Por qué? Tenemos dos Porque posiciones para cortar el tema de Venezuela. Ambas partes. Vamos a ser democráticos porque tú te estás cogiendo todo el tiempo. Óyeme, ambas partes cometieron el error. Ambas partes cometieron el error de provocarse y de intentar los mismos métodos equivocados. Yo les recomiendo. Pero ya esto tienen casi 20 años. Yo les recomiendo, bueno, pero ganando elecciones, no robándoselas. Vamos a la no pausa comprando votos. Y volvemos con Colombia. No comprando votos. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi wifi con mi madre y con mi hermana. Veo películas sin pararle a nada, porque me está tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi bolsillo rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por 3 meses. Win te está tirando los gigas por la ventana. Win Telecom, sé libre con el viento. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central
Garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad, pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, yo creo que Venezuela caldea un poco los ánimos y todo el mundo quiere decir su opinión. Fausto, fuera Venezuela. Vámonos con Colombia. Vámonos con Colombia. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con la firma del acuerdo de paz? Todo esto que se adelantó en un momento puede perderse. También hay cosas que el pueblo no quiere que se acepten. Yo particularmente estoy de acuerdo con que no pueden quedar totalmente disculpados los que cometieron delitos. ¿Qué va a pasar a tu juicio, Roberto? Bueno, mira, hay una gran incertidumbre en este momento hacia cómo se va a enrumbar ahora las negociaciones. Y hay que recordar que no solamente son las negociaciones con las FARC, sino que también es con el ELN. Con las FARC se están llevando a cabo las negociaciones en La Habana y con el ELN en Quito, en Ecuador. Y hay algunos aspectos de las agendas que son diferentes. Entonces, el pueblo votó no, mayoritariamente, e increíble, se dice que hasta el huracán Matthews fue un factor que incidió en la costa venezolana, que impidió que una buena cantidad de personas no votaran por el clima. Bueno, la cuestión es que ahora se han juntado, el presidente Santos se ha juntado con los opositores, primordialmente con Uribe, también con Andrés Pastrana y con las iglesias evangélicas que fueron un factor bastante importante en el voto. No, que votaron en contra. Y fue por una cuestión muy particular, que es la cuestión de la manera en que se trataba la cuestión del género, ¿no?, en los acuerdos de paz. Ahora, los puntos básicos ahora de diferencias que hay giran en cuanto a la justicia, temas de la justicia transicional. Las penas, si es una justicia paralela, separada, que Uribe y los opositores llamaban más bien una justicia política, no una justicia real. Y uno de sus pedidos es que se incorpore al tren judicial. O sea, que se juzgue a todo el mundo con la misma Los vara. juzgados son juzgados especiales que se van a crear, pero que se incorporen a las normas y al sistema de justicia del país. También las penas eran de 5 a 8 años y el no, y Uribe y etcétera, piden que para crímenes de lesa humanidad sean hasta 20 años. Porque hay que recordar, si bien las FARC y el ELN tienen las condiciones de lo que se llama un beligerante bajo el derecho internacional humanitario. Explica lo que es el beligerante, que es que tiene una serie de derechos. Es decir, un beligerante se considera como que tiene ciertas características de un Estado, que tiene un mando jerárquico centralizado, que controla una parte del territorio, que tiene unas fuerzas armadas que usan distintivos, etcétera, ¿no? Para diferenciarlos de otros tipos de problemas sociales o grupos paramilitares, pandillas, etcétera. Entonces, ese aspecto, ellos están pidiendo de que por crímenes de lesa humanidad la pena llegue también a 20 años. Que las personas que se condenen por crímenes de lesa humanidad se le proscriba
su participación política, que eso no está ahora en los acuerdos. Sí, sí. Entonces, esos son algunos de los aspectos en cuanto a la justicia se refiere. Hay otro también que tiene que ver con el narcotráfico, que ahora mismo no están proscritos los que se consideren culpables de narcotráfico para actuar en la política. Y entonces se le está pidiendo que los que sean encontrados culpables por eso no puedan participar en la política. Entonces hay una serie de temas ahí muy complejos y muy conflictivos, pero porque los muy políticos, definitivos. Políticos actuales, por ejemplo, algunos de ellos dicen, ¿por qué darle así gratuitamente, ¿no?, una serie de curules en el Parlamento? A una persona que ha participado en narcotráfico. Exacto. Entonces, esos son algunos de los aspectos ahora Wilfredo, difíciles. ¿tú quieres agregar No, algo? yo pienso que, yéndome a la parte política, comparto esos puntos, lo había expuesto en un programa también anteriormente yo, de esos elementos puntuales que hay que considerar y que hay que hacer concesiones, pero basados en el espíritu de que la paz debe llegar a Colombia y que a los guerrilleros no se les puede dar el tratamiento de criminales, sino que buscar puntualmente aquellas figuras jurídicas reconocidas dentro de lo que fue los eventos que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial, donde sale la filosofía de las posiciones con beligerantes, que es lo que tú explicabas. Pero yo creo que el énfasis que está haciendo el sector de Uribe, lo está haciendo queriendo aprovechar políticamente, y eso puede ser legítimo, siempre y cuando no ponga en riesgo lo que se ha logrado hasta ahora. Y creo que el papel de Cuba, por ejemplo, que ha sido importantísimo en cuanto a que la guerrilla asuma lo que realmente es una, si se quiere, derrota, en el sentido de que ellos no triunfaron lo que era su proyecto, pero quieren participar en la política, tienen derecho a hacerlo, y esos acuerdos en lo fundamental llenan esos requisitos. Lo de concederle que tengan legisladores, también eso tiene su protocolo, no es a cualquiera, no se le puede otorgar a personas en las cuales se le encuentren violaciones de lesa humanidad, como lo que pasó en los tribunales europeos cuando se jugó a los hitlerianos y todas estas cosas que conocemos. Entonces yo creo que el aporte que pueden hacer los demócratas de Colombia y los que quieran que Colombia aproveche esta coyuntura para relanzarse como nación, siendo un país que tiene tanto potencial para desarrollarse, y para que la gente de allí viva en paz, bueno, yo creo que eso no se debe desaprovechar, y eso debe ser aprovechado por todas las fuerzas que consideran que Colombia necesita un mejor futuro. Bueno, como no nos queda más tiempo para otro país, Fausto, dame tus impresiones sobre lo que pasará en Colombia. Mire, estuve como observador en el plebiscito y llegué convencido de la conversación que tuve con el comandante Raúl Reyes, su jefe de la FARC aquí en República Dominicana. Dato que te doy para la historia. Lo atendimos durante 3 días aquí, buscando ellos la paz también, pero bajo la pauta del gobierno de Hipólito Mejía en el año 2000. Oye lo que te voy a decir. En Colombia, la clase política, la clase económica, la clase militar, una parte de la Iglesia Católica no quiere la paz. No le es negocio. No quiere pagar el costo de la paz. No lo pagó en el 90 cuando se hizo la gran reforma constitucional con el M-19. Le mató 5.000 dirigentes a la Unión Patriótica que se entregaron después de hecho la paz. Una buena parte de esos comandantes de la FARC que tuve ahí hoy se rindieron y tuvieron que coger para el monte de nuevo. 62% del pueblo colombiano no le importó el plebiscito y no fue a votar. 50.000 votos ganó el plebiscito. $2 millones se compraron los votos, $50. Oye lo que te voy a decir. Uribe no tiene... Le debo la vida a Uribe. Se lo agradezco. Porque hay que ser agradecido. Se la debo la vida y yo sé por qué te lo estoy diciendo. Y Hipólito sabe por qué se lo digo. Y se la deben 2 dominicanos más. Se la debe Narciso y se la debe Miguel Mejía. Yo sé lo que te estoy diciendo. Vino aquí en el 2001 y le dijo al presidente Mejía que no podíamos ir a Colombia, que estábamos condenados a muerte por los paramilitares. Yo lo sé que eso es verdad. Y se la debo. Pero tengo que reconocer que él no está jugando limpio. Está jugando, como decía Wilfredo, al proceso del año 2018 para que su partido Centro Democrático gane. No va a haber acuerdo de paz en Colombia. Me la juego y te lo digo aquí hoy.
pongo mi carrera Yo creo política. que el acuerdo tiene que No ser irreversible. no va a haber acuerdo político. Óyeme por qué. Las condiciones que Uribe pone son las condiciones para que no haya acuerdo. Uribe lo que quiere es que se entreguen los guerrilleros y se metan en la cárcel. Nadie hace un acuerdo así. Para luego ser cazado uno por uno en la calle, matar Eso uno es por uno. difícil. El precedente del M-19 es que le mataron 3.000 dirigentes a la calle después que se entregaron y firmaron la paz. El precedente de la Unión Patriótica es el mismo. Es que una parte de la sociedad de Colombia es indiferente. Es que se gasta, para tu conocimiento, el 4% del PIB en la guerra. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes el negocio que significa eso? Y concluyo diciéndote lo siguiente. Ya está politizado el tema de cara al 2018. Lo que quiere Uribe es recuperar el poder y hacer una venganza política con el presidente Santos. Ese Nobel que le dieron es una compensación a su esfuerzo. Es un acto, óyeme, derrotó a la comunidad internacional, derrotó al Papa, derrotó a Obama, derrotó a la Unión Europea, derrotó a todo el mundo. Colombia no iba a pagar nada para la recomposición de los acuerdos de paz. Yo creo que la Merkel aportó 424 millones de euros. Obama dijo que iba a aportar 400 y pico millones. Se retorció la comunicación política Yo creo que siempre en Colombia. hay provechos no políticos. quiere pagar el costo de la paz la clase dominante de Colombia. Lo que pasa es que también están poniendo un precio No caro. están poniendo ningún precio. ¿Qué precio puso el M-19 en el 90 y lo mataron a todos en la calle? Dime qué precio puso Bueno, entregarse vamos a la a paz. ver, vamos a ver Dime en qué qué- precio puso la Unión Patriótica cuando le mataron 5.000 dirigentes. Dime qué precio puso. Ninguno. Precisamente. Es que es un ejército de criminales. Lleve 50 años matando. No, pero también los otros son criminales. No, yo no he dicho que son ángeles. Ah. Mírame, yo no he dicho que son ángeles. Ahí Pero lo oye lo que que te pasa quiero es que son decir. fuerzas que se Óyeme, encuentran. el informe que dio American Mark sobre los falsos positivos de un ejército que mató 8.000 campesinos presentados como guerrilleros para justificar el avance de la guerra, te dice a ti que eso es un crimen de lesa humanidad. Pero eso está... Y ese tema, ese va a tú ser, lo puedes justificar. Ese exactamente va a ser considerado ¿Tú sabes lo que como significa? uno de los ¿Tú crímenes sabes lo que- ahora tú- de lesa humanidad. Sí, sí, pero- es decir, no es solamente la guerrilla, Sí. es también el Eso es ejército bien que va a incluir. Son Pero- los dos pero- lados. pero tú me das Fausto, la razón. Porque tú estás Pero- yendo cargando de Es un verdad. solo Sí, lado. sí, yo estoy cargando. Ahí está también, hay que meter el ejército, Sí, claro pero yo está. estoy cargando. ¿Tú sabes Muy- qué? Mi muy querido amigo, importante ¿tú tu sabes lo que yo acotación. estoy cargando? El hecho de que se han firmado 3 acuerdos de paz. Y todo el que le ha firmado el acuerdo de paz en Colombia es un acta de función en blanco que firma. No todos. 5.000 dirigentes de la Unión Patriótica. Hay muchos guerrilleros, incluyendo muchos Sí. que han estado en el Congreso y que están vivos. Entre Sí, ellos claro. uno que, bueno... Sí, los excepciones que están vivos. Pues las excepciones son... Pero 5.000 dirigentes las muertos, excepciones son muchas. asesinados, de mírame. lado y lado. La violencia en Colombia ha eliminado a ambos, Sí. de un lado y del otro. ¿Cuántos presidentes han matado en Fausto, Colombia? ¿Cuántos presidentes han matado en y Colombia? el que- Tenemos que despedir, Bueno. pero es interesante esta conversación porque el lado y lado son culpables y tienen que, Sin que, duda que, alguna. que juzgarse. Pero no va a haber lado acuerdo y de lado. paz Y tiene con que Uribe. haber, ojalá No va a se haber. rompa la boca de Fausto. No va a haber, porque no va a haber. tiene que no va a haber haber, para no va a la haber. humanidad. Lo que va a ganar es el uribismo. Despedimos, Wilfredo, tú me ayudas. Señores, hasta la próxima Bueno. semana. No, yo produzco programas. Thank you.